Hoy día viernes, el día de la pasión, de la muerte de Jesús. Quiero considerar un poquito con ustedes algunos aspectos importantes. Con frecuencia pensamos que Jesús fue crucificado, no sabemos exactamente que Él murió a las 3 de la tarde, pero muchos piensan que tal vez le habrá crucificado alrededor de las 2 de la tarde. Yo quiero leer con ustedes el pensamiento bíblico para que nadie no nos engañe. Dice San Marcos 15, 25 al 27, dice así: era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, los judíos contaban desde la salida del sol la primera hora, aproximadamente las 7, las 8, las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Nosotros sabemos que para Jesús nunca fue preparado una cruz. La cruz en realidad fue preparado para Barrabás. Pero aquel día, el pueblo, con la orientación y con la presión de los mismos líderes religiosos, pidieron que Jesús sea crucificado y que Barrabás sea suelto. Y es interesante, en aquel entonces Pilato dijo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Y en un momento dice: ¿y qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta es la pregunta más importante. ¿Qué pues haré yo de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué harás tú de Jesús llamado el Cristo? En aquel entonces Pilato se lavó la mano. El pueblo con los sacerdotes, con los líderes religiosos, gritaron: crucifícale, crucifícale. Y es interesante notar, dice acá la palabra de Dios, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde, como que hubo un eclipse, como para cubrir. Hasta la propia naturaleza tuvo vergüenza porque su creador estaba desnudo aquel viernes de tarde. Y es interesante notar cómo termina acá. Y era la hora novena cuando Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, dice el versículo 37, dando una gran voz, expiró. Y así terminó el Señor su vida aquí sobre la tierra. Y ese mismo día, esa misma tardecita noche, lo sepultaron. Mañana vamos a conversar un poco más acerca de lo que fueron las 7 palabras de Jesús estando allí colgado en la cruz. A ver si podemos extraer también de ella alguna lección para nuestra vida. Él ya nos hizo todo por nosotros. La pregunta es la misma que hizo Pilato: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué harás tú, mi estimado amigo, de Jesús llamado el Cristo? ¿Ya lo aceptaste como tu Salvador y Señor de tu vida? Reflexiona en esto, en este día y en esta hora.